Muy buenas tardes, noches, días, no sé cuándo vayan a ver esto, hermanos. Bendiciones. Bueno, estamos comenzando pues la sesión 3. Ya casi estamos a la mitad prácticamente de la clase. Y una disculpa por mi voz, pero ando un poco agripado. Así que, ah, pues ahí me disculpan. Parece irónico, pero vamos a hablar ahorita más adelante acerca de la voz cuando uno predica, ¿no? O enseña, pero bueno. Dadas las circunstancias, pues vamos a avanzarle, ¿no? Bien, vamos a empezar con el capítulo 7, hermanos. El sermón eficaz demanda una comunicación persuasiva. ¿Cómo nosotros podemos persuadir? El capítulo anterior tocamos un poco el tema de que debemos nosotros persuadir a la congregación, y todo nuestro mensaje pues va a demandar eso, que lo que comuniquemos persuada a la congregación y se dedicó un capítulo completo a esto, ¿no? Entonces vamos a verlo así brevemente, por cuestiones de tiempo, ustedes ya lo saben, ¿no? Bien, número uno, el predicador debe cultivar buenos hábitos como orador. Si queremos nosotros persuadir a las personas, a los oyentes, a la iglesia, necesitamos cultivar buenos hábitos nosotros como oradores. Y hay dos que vamos a tocar en este capítulo. El primer buen hábito que el predicador necesita cultivar es el de hacer la debida preparación para cada ocasión en que tenga que presentar el mensaje de Dios. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, en otros capítulos. Esta preparación abarca tres aspectos importantes. La única diferencia es esto, que ahorita vamos a abarcar tres aspectos importantes. El número uno es el aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto homilético. Y vamos a dedicarle un pequeño espacio a cada uno de ellos para que sepamos de qué se trata, ¿no? Aunque así nomás leyéndolo, podemos darnos una idea, ¿no? De lo que se trata. Bien, el primero pues es el aspecto físico, hermanos. Al hablar del aspecto físico, estamos teniendo en cuenta realmente dos cosas, nuestra salud y nuestra presentación física, obviamente. Si tú y yo estamos enfermos, obviamente se va a reflejar en nuestra presentación, ¿no? Si estás enfermo, dependiendo, ¿no? Si tienes un malestar, se nota en tu aspecto, se nota a veces incluso en tu postura. Si tienes gripa, pues obviamente no se nota. Si estás cansado, se nota. Todo eso se nota y afecta. Entonces, por eso se antepone primero la salud. Hay que estar saludables. Y aparte, no solamente se refiere a enfermedades, sino que también, hermanos, necesitamos nosotros, aunque nos cueste, cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí el autor nos recomienda que si es en medida de lo posible, tengamos una buena salud, una actividad física, caminar, correr, algo, no, obviamente no está pidiendo ni demandando que tengamos un cuerpo atlético, ¿no? Pero sí tener una salud pues digna de un siervo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues necesitamos cuidar nuestro cuerpo y mantenerlo saludable y nosotros ya sabemos cómo, ¿no? Con buena alimentación, con evitar las cosas que causan daño, que engordan, todo lo que ya sabemos que nos hace daño, debemos tratar de evitarlo en medida de lo posible para nosotros dar pues un buen aspecto saludable, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y a la presentación, pues sí, más que nada es el aspecto físico, ¿no? Cómo nos vemos estéticamente. Debemos tener un buen corte de cabello, los hombres pues deben estar rasurados, deben estar alineados, la ropa que utilicemos. Ahorita ya casi no se usa el utilizar trajes, ¿no? Pero anteriormente pues el predicador tenía que usar trajes sí o sí, o la predicadora tenía que usar un atuendo ejecutivo, por así decirlo, ¿no? Entonces hoy ya es un poquito distinto, pero sin embargo necesitamos seguir cuidando nuestro aspecto físico. O sea, si vamos a utilizar eh, nuestra ropa que utilicemos, perdón, debe ser digna de representación de Dios. Entonces nuestros zapatos bien limpios, nuestros pantalones que estén bien, no utilizar
camisas que a lo mejor ya, ya no están muy presentables, que estén bien abrochadas. Todo eso, hermanos, que la ropa sea de nuestra medida. A veces podemos utilizar una camisa que nos queda muy grande y eso también parece que no, hermanos, y parece que no es importante, pero lo visual, la gente nos va a mirar y como luzcamos es como también ellos van a estar abiertos. Somos seres visuales, hermanos, así que debemos cuidar incluso hasta esos aspectos. Es más, me atrevo a decirles que deben de vestirse como si Jesús estuviera ahí al frente para escucharlos. Entonces, ¿cómo se vestiría usted si le fuera a predicar a Jesús? Si Jesús fuera a estar ahí en la audiencia, cómo se presentaría usted ante Jesús? Entonces, a lo que voy es que debemos utilizar nuestra mejor ropa, nuestro mejor calzado, nuestro mejor peinado, lo más presentable posible, porque lo estamos haciendo para el reino. Entonces, es importante, hermanos, también la postura, nuestra presentación, tiene que ver también con nuestra postura, cómo nos paramos, cómo nos movemos. Más adelante lo vamos a ver así más a detalle, pero la presentación es parte de eso también. Cómo nos paramos, cómo nos movemos, cómo ah, incluso bajar, si eres de los que se mueve mucho, cómo bajas, cómo subes, todo eso es parte de nuestra presentación. Bien, vamos a continuar, creo que me extendí un poquito. Bien, de aún mayor importancia, hermanos, aparte de lo que ya mencionamos ahorita, es el aspecto emocional de nuestra preparación. Ah, Obviamente el aspecto emocional no tiene nada que ver con nuestra presentación, no tiene nada que ver con nuestra salud. Bueno, salud física, pero sí salud emocional. Entonces, el aspecto emocional es muy importante, hermanos, porque si tú estás afectado en tus emociones, si algo te ocurrió, lo vas a reflejar sí o sí en tu presentación, en tu rostro, lo vas a reflejar en tu movimiento, incluso en tu voz. Se puede palpar en la voz. A lo mejor puede ser muy bueno ocultándolo, pero a lo mejor la voz puede afectarte también. Entonces debemos cuidar este aspecto importante. En primer lugar, para que el predicador pueda sentir la viva realidad de su mensaje, es necesario que tenga una debida actitud para con su congregación. Eso también es parte del aspecto emocional. Usted y yo debemos estar bien seguros, bien conscientes, que nuestra actitud hacia la congregación sea la correcta. Esta debe ser una actitud de respeto, de comprensión y de amor. Así debemos presentarnos. Entonces, si estás mal emocionalmente, muchas veces no vas a poder tener la comprensión o el amor que necesita la congregación. Probablemente tengas el respeto, pero si tú estás mal, nosotros vamos a reflejar también nuestra emoción. Entonces, vamos a ver así poquito lo que significa cada uno de estas. Por ejemplo, el respeto. Cuando decimos que el predicador debe tener una actitud de respeto para con su congregación, queremos decir dos cosas. Primero, que debe tener una profunda convicción de que sus oyentes merecen lo mejor de lo que él puede ser capaz o de lo que ella pueda ser capaz. Entonces, esto, hermanos, nuevamente les digo, como si Jesús estuviera frente a nosotros, nuestro Señor Jesús, que se merece lo mejor. Así es para nuestros oyentes. Ese es el respeto que nuestros oyentes se merecen. En segundo lugar, que debe tener el discernimiento necesario para descubrir las posibilidades ocultas de su congregación o de los oyentes. Esto obviamente pues requiere ayuno, oración, si usted va a predicar. Obviamente yo sé que está de más decirlo, pero necesitamos orar y ayunar para que el Señor obre y el Señor hable a la vida de las personas e incluso le muestre a usted, le revele a usted, le dé discernimiento de lo que la congregación necesita. Y el Espíritu Santo es real, usted y yo lo sabemos, que te muestra porque te muestra lo que la gente necesita. Y cuando usted hace la invitación al altar, usted ve el resultado de su oración y de su ayuno. Así que no tenga miedo, no tenga miedo, hermanos. Dos, además el predicador debe tener para con su congregación una actitud de comprensión. Tal actitud se manifestará en un esfuerzo constante por indagar
El porqué del pensamiento ajeno. ¿Qué significa esto? Que tú y yo debemos ponernos en los zapatos de los demás. Eso es la comprensión. Ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Si estás predicando en un contexto de violencia, porque tú ya investigaste, indagaste, preguntaste, debemos ponernos en sus zapatos para saber lo que ellos están sintiendo. Y eso significa comprensión. Cuando tú y yo logramos eso, ponernos en sus zapatos, podemos hablar mucho mejor, podemos comunicar y persuadir aún más a las personas porque nos metemos en su papel, en su manera de sentir en ese momento. Entonces, por eso es tan importante y tan crucial que tengamos una actitud de comprensión. Y por último, el predicador debe tener para con su congregación una actitud de amor genuino, obviamente, ¿no? Debe tener siempre presente las inspiradas palabras del apóstol Pablo, que todos ya las conocemos, ¿no? Si hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, mas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sin amor, hermanos, pues simplemente va a ser una predicación fría, una predicación tal vez con un buen mensaje, pero no va a trascender porque le falta amor. Si usted está predicando enojado, si usted está predicando con ira, si usted está predicando solamente para una persona porque ya la traía atravesada, pues bueno, hermanos, déjeme decirle que va a ser un fracaso, ¿no? Entonces, el amor, hermanos, nuevamente, Jesús va a estar allí frente a usted, debe predicar con amor genuino, como con el amor que Él nos ha regalado. Podemos decir en segundo lugar que el predicador sentirá la viva realidad de lo que dice cuando tenga la debida actitud para con su mensaje. Todavía estamos, hermanos, aquí en la parte de lo emocional. Entonces necesitamos también nosotros tener una debida actitud para con nuestro mensaje. Y hay dos cosas que debemos decir pues al respecto. Número uno, es necesario que el predicador tenga una plena conciencia de que su mensaje es de Dios. Yo cuando leí esto dije, ¿es en serio? Porque pues obviamente estamos predicando palabra de Dios, ¿no? Pero si lo está recalcando aquí es por algo, hermanos. Es por algo, ha pasado a situaciones donde, ah, pues, no sé si se les olvida o qué les pasa a los predicadores y parece que el mensaje no es de Dios. Entonces, debemos estar conscientes y plenamente conscientes de que nuestro mensaje es de parte de Dios. Otra cosa, necesita estar convencido de lo que va a decir, va a contribuir efectivamente a la satisfacción de las apremiantes necesidades de su congregación o de los oyentes o de los jóvenes o de las damas donde usted la invitaron a predicar. Necesitamos estar convencidos de que va a contribuir lo que usted diga de parte de Dios, va a contribuir para que crezcan, para que sanen, para que Dios obre. Eso debemos estar convencidos. Solamente de esas dos cosas, hermanos. Que Dios es un mensaje de Dios y que va a contribuir. Si usted lo cree, eso va a ser. Necesitamos creerlo, hermanos. Necesitamos orar también. Cuando usted ore y ayune, ponga esto ahí por delante. En tercer lugar, el predicador sentirá la viva realidad de su mensaje cuando tenga la debida actitud para consigo mismo. Yo hubiera puesto esta parte en el número uno, pero bueno, no importa, ¿no? Necesitamos tener los tres puntos. Nuestra actitud para con nosotros mismos. Ya lo hablamos un poquito hace un momento, pero en este sentido de la salud emocional es un poquito diferente. Esta actitud debe ser la de olvidarse de sí mismo por causa de su lealtad a Dios, su amor para con su congregación y su fe en el mensaje que Dios le ha dado. Debe usted estar, hermanos, pleno. Usted debe estar feliz consigo mismo, usted debe estar con una actitud radiante, con una actitud pues de victoria prácticamente. Y si no la tiene, hermanos, entonces debe prepararse. Debe prepararse. Si usted está pasando por una situación, algo, usted debe prepararse para cuando se presente a predicar, debe tener esta actitud para consigo mismo, una debida actitud para consigo mismo.
No podemos pasarlo por alto, hermano. Necesitamos estar plenos, necesitamos estar llenos del gozo del Señor, necesitamos estar seguros de lo que vamos a decir. No podemos presentarnos y con algo en nuestro corazón, con, con una necesidad, con un vacío. Recuerde que siempre el mensaje que usted va a predicar, Dios se lo predicó a usted primero. Eso es lo que yo siempre, bueno, no siempre lo digo, pero siempre lo tengo presente. El mensaje que yo voy a predicar primero me ministró a mí, porque todos necesitamos el mensaje de Dios. Entonces, cuando usted predica, el primero que recibe es usted. Usted no me va a dejar mentir cuando usted ha preparado mensajes. Dios le ministra y Dios le instruye también. Obviamente, Dios le revela también las necesidades de los oyentes, pero usted sin duda siempre sale ministrado. Yo estoy completamente seguro de ello porque yo me ha tocado predicar y sé que Dios lo hace. Entonces, la actitud primero para consigo mismo debe ser la actitud correcta. El último aspecto de la preparación del predicador es el homilético. Aquí es otro punto, ¿no? Es el homilético. ¿Qué significa eso? Lo único que queremos hacer aquí es indicar en el compás más breve posible cuáles son los pasos sucesivos que el predicador tiene que dar en la preparación concienzuda de un sermón dado. ¿Cómo podemos eh, hacer esta parte homilética? ¿Cuáles son los pasos? Número uno, o inciso A, la determinación del propósito específico del sermón. Yo sé, hermanos, que esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, pero simplemente ahorita lo está como resumiendo, ¿sí? ¿Cómo podemos cerciorarnos de que nuestro sermón va a ser completamente homilético? Son con estos 10 pasos que se los voy a plasmar aquí. Vienen en su libro de texto. Si usted y yo tenemos estos 10, créame que su sermón va a ser homilético, ¿sí? Eso le asegurará que el sermón es homilético. Número uno, les repito, la determinación del propósito específico del sermón. Eso es de cajón. Tiene que saber cuál es el propósito. B, el descubrimiento de un texto bíblico que contiene el mensaje que satisfará o satisfacerá esta necesidad espiritual. Necesita un mensaje, un texto bíblico. C, la derivación legítima de un tema vital y pertinente basándose en el texto escogido. Obviamente, tiene que tener pues el tema derivado de su versículo. D, la formulación de este tema como proposición. Ahí está, se va formando el sermón. E, la elección del principio de división que va a regir en el plan. Ya hablamos también al respecto de esas divisiones, no sé si lo recuerda. F, la organización del plan del sermón de acuerdo con el principio de división escogido. También hablamos de la organización en la clase pasada. G, la selección y el arreglo de los materiales de elaboración más adecuados. También tocamos el tema. H, la escritura del sermón. El predicador debe tener por meta el escribir totalmente, cuando menos, un sermón por mes. Ya lo habíamos mencionado, pero para cada sermón que prepare debe escribir totalmente la introducción y la conclusión. Y aprender de memoria las siguientes partes del sermón. Cuando menos, hermanos, cuando menos, la oración inicial de la introducción y la proposición, el bosquejo fundamental, divisiones principales y primeras subdivisiones, y los últimos 2 o 3 renglones de la conclusión. ¿Por qué se recomienda, hermanos? Porque si usted no se aprende por lo menos los últimos 2 renglones de la conclusión, pues va a estar leyendo cuando usted está aterrizando. Entonces, por eso es muy importante, aunque a lo mejor no se los tiene que aprender de memoria, porque a veces la memoria traiciona, pero sí saber por lo menos las palabras o lo que usted quiere decir al final de su sermón. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, cuidarlo. Ay, perdónenme, me faltó una. Aquí está. La revisión cuidadosa del sermón unas cuantas horas antes de predicarlo. Esto también lo hago, hermanos, continuamente. No soy el mejor predicador, eso lo sé, pero me gusta el día que voy a predicar, procuro tener unas horas antes, tiempo libre para
predicarlo yo, predicármelo. Y a veces, no siempre lo hago parado, a veces sentado, pero sí trato de predicarlo, incluso decir, o sea, las pausas que voy a hacer, todo, más o menos como lo tenía planeado. Yo intento hacerlo. Esa es una forma, esa es una manera. A lo mejor no necesita hacerlo usted igual que yo, a lo mejor usted nada más necesita leerlo, revisarlo y usted lo puede hacer perfectamente, ¿no? Pero yo les comparto mi forma, ¿no? Bien, ahora sí, el segundo buen hábito que el predicador necesita cultivar es el de predicar. Uf, esto, hermanos, es difícil, difícil. Es el de predicar sin depender de un manuscrito o aún de notas extensas. Yo, hermanos, les confieso que hasta la fecha no he podido hacerlo así tal cual como menciona el libro de texto. Yo cuando tomé esta clase hace muchos años, yo dije, ¿es en serio? Pero déjeme decirle que sí hay predicadores que lo hacen, hermanos. Sí hay. Yo sé que obviamente a lo mejor los predicadores que sí lo hacen, son personas que se dedican prácticamente a predicar, a servir al Señor. Uno que trabaja, uno que tiene otras cosas que hacer, a lo mejor no vamos a tener el tiempo para hacerlo, pero en medida de lo posible, si podemos hacerlo, es lo que se recomienda. Y ahorita vamos a ver por qué. Y es cierto, es muy diferente. Usted no me va a dejar mentir cuando un predicador no usa notas, o sea, se lo tiene en la memoria y es como más fluido, porque está platicando con la congregación, está contando el mensaje de una manera más natural que estar leyendo y viendo notas. Entonces, el libro nos recomienda, el autor nos recomienda que debemos tener este buen hábito. A mí, yo lo único que, les voy a ser honesto, lo único que a veces no leo o no tengo que estar revisando las notas es pues en la introducción o en las ilustraciones o en las historias que cuento, en la conclusión, pues ahí sí no leo nada. Este, detalles así, o si voy a contar alguna anécdota, pues son cosas que no tengo que leer, ¿no? Pero sí me cuesta, y yo les soy sincero, me cuesta. Y yo estoy seguro que usted ha visto muy pocos predicadores que no utilizan pues un manuscrito, por así decirlo, ¿no? O una tablet o unas hojas. Todos lo utilizamos. Y no es que sea malo, simplemente que lo ideal o lo mejor sería no utilizar nada, simplemente utilizar la memoria. ¿Para qué? Para que sea más natural. Todo eso, hermanos, es nada más para que sea más natural y también para tener este buen hábito. Y pues bueno, vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Este método de presentación ofrece 5 ventajas positivas de gran valor. La número uno es que obliga al predicador a hacer una preparación homilética cabal de cada sermón. Si usted pretende predicarlo sin una hoja, vaya, sin una hoja, sin unos apuntes. Usted se obliga a predicar el sermón homiléticamente, porque si no lo hace homiléticamente, no va a tener un orden, una organización. Y al hacerlo así, al hacerlo sin apuntes, usted se obliga a pensar, pues el punto número uno va a ser este. La subdivisión número 1.1 va a ser aquella, la 1.2 va a ser esta. Usted se obliga. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Que su sermón va a ser sí o sí homilético. Yo recuerdo mucho a un pastor, al hermano pastor David Bello, que él no podía ver, era ciego. Y el hermano, pues, a fuercitas, tenía que predicarlo sin apuntes, porque pues no podía ver. Entonces, yo siempre que lo escuchaba, hermanos, me impresionaba. A mí me impresionaba mucho porque sus puntos siempre utilizaba 3, 4 o hasta 5 puntos y con subdivisiones y todas se las aprendía de memoria. O sea, todo su sermón estaba bien estructurado siempre, siempre. Era muy impactante escucharlo, hermanos, sin apuntes y era muy, muy elocuente, muy agradable escucharlo y todo lo que decía. Siempre era muy bendecido su sermón. Y siempre lo recuerdo cuando toco estos puntos aquí con las clases, siempre lo recuerdo porque, este,
pues tenía esa habilidad, o sea, obviamente tenía, carecía de la vista, pero tenía una mente, uff, espléndida. Entonces, hay que obligarnos, hermanos, y me incluyo porque todavía me falta. Yo me puedo aprender a veces el punto número uno, y donde a veces me falla es en las subdivisiones, les soy honesto. Me puedo aprender los tres o cuatro puntos principales, pero ya en las subdivisiones a veces como que se me... Bueno, ustedes me entienden. Bien, continuamos. En segundo lugar, este método deja un lugar para la constante dirección del Espíritu Santo a través de toda la presentación del sermón. Por regla general es aconsejable que el sermón sea presentado en la misma forma en que fue preparado. ¿Qué significa esto? Usted, aunque usted no vaya a llevar apuntes, aunque usted esté haciendo caso a estas indicaciones o a estos consejos, usted debe de escribirlo, sí o sí. ¿Por qué? Porque así como usted lo escriba, usted como usted lo prepare, esa es la misma forma en que usted debe presentarlo. Entonces, ah, necesita usted pues presentarlo de esa manera. Pero cuando hacemos este método de no usar el manuscrito que usted escribió, le da un poquito más de chance al Espíritu Santo. No sé si a usted le ha pasado que aun cuando lleva sus apuntes, aun cuando le hace como usted, como yo, como cualquier otro predicador, el Espíritu Santo a veces le dice que haga, que diga algo o le recuerda algo que va o que queda exactamente con lo que está usted predicando. Entonces, cuando no tenemos un apunte, usted tiene la oportunidad, pues, de expresarlo. Obviamente, hermano, siempre usted debe cuidar de que sea acorde completamente al tema, ¿no? Yo no procuro, yo no, la verdad no lo hago muy continuamente, pero a veces sí, sí siento en mi corazón a veces decir algo o lo recuerdo así repentinamente y brota de mí y les cuento algo diferente a lo que ya tenía preparado. Pero bueno, como estamos ahorita en este punto de no utilizar notas, esto es lo que, una de las ventajas que te permite, pues, utilizar otras ideas que en ese momento el Espíritu Santo te pudiera presentar, ¿no? En medio del sermón. Una tercera ventaja de este método de presentación consiste en que contribuye poderosamente al desarrollo de las facultades del predicador. Obviamente, ¿no? Te va a ayudar para tu mente, te va a ayudar para incluso para el Alzheimer. Parece chiste, pero el memorizar, el hacer esto continuamente, está comprobado que si ejercitas tu cerebro, pues te ayuda con tu salud mental. Así que ahí está, hermanos, si queremos utilizarlo. Le obliga también a usted a pensar mientras habla, ¿sí? Para ordenar sus pensamientos, para ordenar sus palabras. Nos ayuda en todo sentido. Entonces, ahí esta es una ventaja también para nosotros, aparte de que va a ser mejor para la congregación. Por otra parte, este método hace posible un constante intercambio de ideas y de sentimientos entre el predicador y su congregación. Para los efectos de la persuasión, esto es imprescindible. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Va a ser ese intercambio de ideas y sentimientos? Lo que pasa es cuando usted y yo leemos, nos perdemos ciertos segundos de contacto visual con la congregación. Y cuando usted y yo hacemos un contacto visual continuo con la congregación, podemos tener aún una mayor retención de lo que la gente está sintiendo, de lo que la gente está, eh, de lo que Dios le está ministrando a la gente. Entonces, cuando usted y yo leemos, perdemos esa interacción visual. Y parece que no es importante, pero a veces, hermanos, esos segundos o a veces estamos leyendo completamente un párrafo y nos tardamos, ¿qué le gusta? 30, 40 segundos. Y esa parte, hermanos, que perdemos a veces es crucial. Entonces, cuando no leemos y cuando lo tenemos, no de memoria, pero sí sabemos lo que vamos a decir o estamos pensando las ideas, es mucho más fácil poder conectar con la congregación. Y inciso E, por último, este método es el que más le agrada a las personas que componen a nuestras congregaciones. Si usted pregunta, qué estilo de predicación es la que más les gusta, siempre va a ser esta, hermanos, la que es como más natural, la que el predicador no está dependiendo de las notas, la
la cual el predicador puede bajar completamente, incluso pasearse entre las sillas casi casi sin tener en las manos sus apuntes y poder predicar e interactuar con las personas. Esa es la que más le agrada a la congregación, así que pues ahí para que lo considere. El tercer buen hábito que el predicador necesita cultivar es el hacer buen uso de su voz. Aquí yo sé, hermanos, que a veces no es tanto de nosotros como ahorita en mi caso, ¿no? Que estoy enfermo y que mi voz se oye así un poco más nasal. Pero, hermanos, necesitamos tener también buenos hábitos en el uso de la voz. Sí se pueden corregir ciertas cosas, ciertos errores que nosotros cometemos al hablar. Sí se pueden corregir. Incluso el libro de texto tiene ahí en los apéndices, tiene ahí algunos ejercicios para poder mejorar, pues, la dicción, para poder mejorar si usted habla un poco gangoso, si usted habla un poco ronco. Sí hay ejercicios allí y hay recomendaciones. Obviamente hay algunas que no se van a poder corregir si ya es por alguna cuestión de salud, pero incluso se puede mejorar. Entonces, yo sé, hermanos, que la voz que usted tiene, pues es la que Dios le dio, pero no se me ponga triste, se pueden corregir ciertas cosas. Bien, para cultivar una buena voz necesitamos saber en primer lugar cuáles son las cualidades esenciales que ésta debe tener, obviamente. Una buena voz tiene fuerza, ¿sí? Si usted tiene una voz así muy quedita, necesita investigar cómo tener fuerza. Ahí busque en los apéndices cómo puede usted tener esa fuerza en la voz, porque usted tiene voz y puede tener fuerza, puede tener aún mayor, más fuerza. Obviamente, hay algunos que de forma natural hablan ya más fuerte, ¿no? Pero usted puede corregir eso. Una buena voz se caracteriza además por la pureza de tono. Aquí en la fuerza, hermano, en la fuerza, mire, es por ejemplo, qué tan recio habla usted, por así decirlo. Y en la pureza de tono es, ah, en la pureza de tono es más bien aquí se involucra más como el tipo de sonido que usted tiene. Por ejemplo, si usted es más nasal, como yo ahorita que me oigo así más nasal, mi voz ahorita no está, mi tono no es puro ahorita, porque suena más nasal, porque no puedo respirar bien. Entonces, a eso se refiere la pureza de tono. Y podemos corregir ciertas cosas que nos van a dar una mejor pureza de tono. En la claridad de la voz, que es la tercera cualidad para tener una buena voz, es la claridad. Aquí en la claridad tiene que ver con la dicción. Cuando abrimos bien la boca, cuando articulamos bien nuestras mandíbulas, tiene que ver con la claridad. Cuando a veces, no sé si le ha tocado escuchar a personas que no pueden pronunciar bien una letra, hay ejercicios, hermanos, para poder pronunciar correctamente todas las vocales, las sílabas, las consonantes, todo. Sí se puede, nomás que necesitamos pues corregirlo, ¿no? Con ciertos ejercicios. A eso se refiere la claridad. ¿Qué tan claro sueno yo? Y una buena voz es caracterizada también por una buena expresión, o sea, la naturalidad. ¿Cómo logramos una buena expresión o una buena naturalidad? Pues sin leer tanto, ¿no? Se nota, hermanos, cuando usted y yo leemos, se nota, usted sabe que se nota cuando alguien lee, ¿no? Que cuando alguien está hablando naturalmente, está expresando naturalmente, se nota. Aunque, aunque uno con la práctica puede leer un poquito más fluido, pero nunca se va a asemejar o nunca va a ser igual que de cuando uno habla de manera natural. Nunca va a ser igual. Entonces, una buena voz es caracterizada por una buena expresión. Y una buena expresión también tiene que ver, hermanos, con los ademanes que usted y yo hacemos. Mover las manos, los pies, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, el cultivo de una buena voz exige, en segundo lugar, un conocimiento práctico del proceso algo complejo de la producción de la voz. Y no vamos a tocar muchos detalles técnicos ni nada de eso al respecto, aunque el libro sí viene muy amplio al respecto, pero no lo vamos a tocar tanto. Simplemente voy a tratar de explicarlo así a grandes rasgos lo que esto quiere decir, ¿no?
Este proceso consta realmente de 5 movimientos distintos: la respiración, la fonación, la amplificación, la articulación y la integración. Bien, la respiración, hermanos, pues no tiene mucho que decirse, ¿no? Es la base fundamental de la producción de la voz. Como es bien sabido, la respiración consta de dos movimientos: la aspiración y la expiración, o el inhalar y exhalar, ¿no? Que es como más lo cotidianamente lo conocemos. Entonces, en cuanto a la respiración, aquí nos recomiendan cuando estemos predicando, cuando estamos hablando, que la relación de respirar es de 1 a 7. ¿Qué significa esto? Que cuando estás aspirando, cuando estás agarrando aire, va a ser un tiempo, y cuando estés exhalando o expirando, debe ser 7 veces más largo que cuando estás aspirando. Es decir, tú respiras así, y cuando hablas tiene que durar 7 veces más de lo que duraste para agarrar el aire. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted va a respirar y las palabras que va a soltar tienen que durar. Si usted duró 1 segundo aspirando, tiene que durar 7 segundos tirando palabras, pues. O sea, a eso se refiere. 7 segundos hablando y luego otra vez respira 1 segundo y luego otras 7 palabras, otros 7 segundos de palabras. A eso se refiere. Pero tenemos que cuidar también la velocidad. No podemos estar pues hablando ni muy lento ni tampoco muy rápido, que también ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Esa es la relación en la respiración. Obviamente no va a estar usted pensando, hermano, ¿no? Respiro una vez y luego tiene que durar 7 veces más. No, obviamente no. Simplemente es para que usted sepa más o menos en automático cómo usted debe hablar, ¿sí? Y no está así como que, hola hermanos, ¿cómo se encuentra? Qué bueno que están aquí. Dios les bendiga. Y que se oiga cada vez tu respiración. A eso se refiere, pues, para que no haya tantas pausas. Bien, el movimiento de la respiración se relaciona, pues, con la cualidad de la fuerza. Si usted no respira correctamente, no va a tener suficiente fuerza para poder expresar la voz. Para lograr hablar con la fuerza suficiente y para poder sostener la voz durante intervalos suficientemente largos, es indispensable la práctica de los ejercicios de respiración que se encuentran en el apéndice B de este libro. Ahí está lo que les mencionaba, hermanos. En el apéndice B no solamente hay ejercicios sobre la fuerza, sino también sobre otras cuestiones que usted pudiera tener. El segundo movimiento en la producción de la voz es la fonación. Hermanos, la fonación no es otra cosa más que el sonido que usted tiene particular de su voz, ¿sí? Si suena más nasal, si suena más agudo, si suena más grave. La fonación no es otra cosa más que su timbre, por así decirlo. Eso es parte de, y eso también tiene que ver también con partes internas de su cuerpo, que el libro los menciona, pero no es necesario. Nosotros no nos vamos a poner a, pues a conocer ese tipo de órganos que tenemos en el interior. Si usted quiere, léalo, ¿no? Pero nomás necesitamos saber qué es la fonación. Y si usted tiene problemas en la fonación, en que su voz suena muy, muy aguda, muy grave, muy nasal, puede revisar ahí si hay algún ejercicio que pueda realizar para mejorarlo. Simplemente por eso lo quise mencionar. Después del movimiento de la fonación sigue la amplificación. Bien, voy a leer este pequeño párrafo y ahorita se lo explico. El tono producido por la vibración de las cuerdas vocales al impulso de la columna de aire que es expulsado de los pulmones por la acción del diafragma y los músculos del pecho no es el mismo tono que escuchamos cuando la persona habla. ¿Qué significa? La amplificación, hermanos, no es otra cosa más que, lo voy a poner así, imagínese una guitarra acústica. Sí, toda guitarra acústica pues tiene un cuerpo, ¿no? Otro le llaman la panza. El cuerpo de la guitarra, usted sabe que tiene un hueco, ¿no? Tiene un hueco en medio. Y ese hueco viene a ser la función de lo que es la amplificación en nuestra voz.
Por ejemplo, una guitarra acústica que no tenga ese hueco, que no tenga ese cuerpo, no va a tener en la misma intensidad que una que sí lo tiene. Entonces, nuestro cuerpo tiene cavidades, así como el cuerpo de la guitarra tiene una cavidad en medio y hace que resuene más fuerte el sonido de la guitarra. Así también en nuestro cuerpo, hermanos, hay cavidades que amplifican nuestra voz. Entonces va a depender, obviamente, de tu físico, va a depender de tu esencia, cómo estás por dentro, de tus cavidades nasales, de tus cavidades torácicas, todo eso, hermanos. Entonces, a eso se refiere con la amplificación, ¿sí? Una cosa es respirar, otra cosa es la fonación, el tipo de voz que tienes, cómo se oye, pero la amplificación tiene que ver con tus cavidades que tienes dentro. Y a veces si la cavidad es muy pequeña, tu voz va a ser un poquito menos amplificada, a eso se refiere. Entonces, no sé si me expliqué, espero que sí. Este, pero a eso se refiere con la amplificación, ¿ok? Con los dos movimientos de la fonación y la amplificación se relaciona la cualidad de la pureza de tono. Ahí está, hermanos. La pureza de tono, recuerden que era cómo sonamos, ¿no? Si sonamos nasales, si sonamos gangosos, si sonamos rasposos también, si sonamos rasposos. Así que hay que cuidar esta parte, ¿no? Si tiene alguna de estas situaciones, léalo por ahí las recomendaciones o si ya es algo médico, puede ir con su médico y le pueden ayudar también, claro que sí. Después de la respiración, la fonación y la amplificación sigue el movimiento de la articulación. En este movimiento interviene la lengua, los dientes, los labios, el velo del paladar y las mandíbulas. Esto es más que nada, hermanos, lo que ya habíamos mencionado hace un momento de la claridad, ¿no? Que viene aquí en el segundo párrafo. El movimiento de la articulación se relaciona con la claridad. Para hablar con claridad se precisa tanto una pronunciación distinta como una velocidad conveniente. Entonces, para pronunciar bien, para ser claro, necesitamos articular bien y necesitamos mover la lengua, los dientes, los labios, el paladar, las mandíbulas, todo. Necesitamos abrir bien la boca para poder, pues, pronunciar correctamente todas las palabras, ¿no? Pasa lo mismo cuando en los cantantes, ¿no? Necesitan articular bien, necesitan ser claros en las letras, en las palabras, pues para el orador también sucede lo mismo, necesitamos articular bien. Si tenemos un mal hábito de hablar entre dientes, pues no va a funcionar para una predicación, ¿no? Entonces necesitamos estar fluidos, abrir la boca sin tener miedo. Muchas veces si usted tiene, por ejemplo, vergüenza porque sus dientes no son muy bonitos, todo eso afecta, hermanos. Parece que no, pero todo eso te afecta porque no, como no quieres que te vean tus dientes, pues tratas de no abrir bien la boca y todo eso va a afectar, hermanos. Así que si tú consideras que eso está afectando tu manera de pronunciar, pues yo te recomiendo que vayas con un dentista, te arregles para que eso no sea un impedimento, hermanos, para que algo tan sencillo como el expresarte bien, pronunciar bien, no sea un impedimento para que tu sermón sea totalmente eficaz. Entonces, hay que atendernos, hermanos, hay que atendernos. Finalmente tenemos el movimiento que llamamos integración, término por el cual designamos toda la complicada operación de nuestro sistema nervioso central que hace posible que las palabras articuladas en la boca formen parte inteligible de la expresión de nuestros pensamientos. Aquí, hermanos, prácticamente estamos hablando de la acción. Este, el movimiento de la integración está estrechamente relacionado con la cualidad de la buena expresión, o sea, de la naturalidad o de la acción. Cuando usted y yo estamos, este, pues moviéndonos, levantando las manos o expresándonos corporalmente también. Obviamente influye todo lo que ya hablamos, ¿no? Nuestra estilo de voz, nuestra amplificación, nuestra fuerza de la voz, pero ya en conjunto es a lo que se está refiriendo esto. Y cuando tú y yo tenemos una buena postura, utilizamos bien las manos, todo eso, hermanos,
tiene pues un plus, por así decirlo, que nosotros tenemos para el sermón. Entonces necesitamos cuidar eso. Aparte de que usted va bien presentable, usted tiene la mejor ropa, pues, usted tiene la salud correcta, la emoción, todo está correcto. Entonces, pues bueno, este, me brinqué, perdón. Pues se integra todo, ¿no? Se integra y pues vamos a tener una buena expresión corporal. En lo que se refiere también a la acción, hermanos, o a la buena presentación, o buena expresión, perdón. Este, Antes había muchas reglas al respecto, pero ya ahorita no hay tantas. Era un poco, yo cuando lo estaba leyendo, era un poco, no sé si sistematizado. Había reglas así como, por decir, bueno, ahorita las creo que vienen más adelante, ahorita se las menciono. Este, si no, ahorita lo vemos al final. Por otra parte, el orador necesita disciplinarse en la práctica de la variación. Esta debe abarcar tres cosas: el tono, el volumen y la rapidez. Es indispensable la variación, modulación del tono. Esto, hermanos, ya lo hemos mencionado, me parece, en otro capítulo, o en otras clases de homilética, pero bueno, lo vuelve a repetir. Necesitamos nosotros tener un volumen distinto, un tono distinto y una rapidez distinta en todo nuestro sermón. ¿Por qué? Porque a veces una pausa o a veces un grito, un subir un poquito el tono, arrebatas la atención de los demás. Vuelves a arrebatar. Entonces, si estabas, por ejemplo, si tú quieres como enfatizar un párrafo, una parte de tu sermón, entonces necesitas pensar cómo hacerlo y lo puedes incluso escribir en tu hoja. Puedes decir, aquí alza la voz, aquí haz una pausa, aquí haz esto, acá habla más despacito, acá haz lo otro. Todo eso lo podemos poner y lo podemos ya calcular, es decir, ya tenerlo fríamente calculado, ¿no? Entonces, eso, hermanos, es indispensable para, para que no todo el sermón esté en una misma velocidad, en un mismo tono, en un mismo volumen. Por favor, no sean como nuestro queridísimo presidente hablo, ¿no? Que habla súper lento, siempre con el mismo intensidad. Entonces, eso se vuelve un poquito tedioso, hermanos. Entonces, no se debe hablar en un solo tono a través de todo el discurso, por favor. También es necesario que el predicador varíe el volumen, la fuerza con que habla. Bueno, ya lo mencioné. Finalmente debe haber variación en la rapidez con que se habla y un empleo juicioso de la pausa, que el discurso hablado tiene que desempeñar el papel que juegan los signos de puntuación en la palabra escrita. Ya lo mencioné también. En resumen, podemos decir que cualquier persona que esté dotada de órganos de fonación normales puede mejorar la calidad y la fuerza de su voz si toma en serio los siguientes 5 consejos. Uno, que aprenda a respirar debidamente y a gobernar el aliento. 2, que se discipline en mantener todo su cuerpo en un estado de tonicidad muscular cuando habla. 3, que sepa ubicar correctamente el tono de su voz, procurando empezar a hablar siempre en su tono normal. 4, que se empeñe en pronunciar cada palabra distinta y claramente. 5, que se entregue de lleno a su mensaje olvidándose de sí mismo en su anhelo de ayudar a sus oyentes en la satisfacción de las más profundas necesidades de su alma. Esos son 5 consejos, hermanos. Bien, pasamos a otro. Como una consideración especial, el predicador debe tener muy en cuenta la necesidad de adaptar su manera de hablar a las demandas de la acústica del salón. Yo sé que esta parte no les va a corresponder a ustedes, porque si los invitan a un lugar donde la acústica es horrible, pues no van a poder hacer mucho, pero sí hay algunas recomendaciones. Anteriormente,
antes no se cuidaba esta parte en los templos y la acústica casi siempre era terrible en los templos. Había un eco horrible donde quiera que ibas y más cuando empezaron a utilizarse las bocinas, todo lo que ya conocemos en la modernidad, pues era un retumbadero no solamente en la predicación, sino en la música. Entonces, ya ahora las congregaciones que son más nuevas, pues ya se han preocupado por la acústica del salón, del templo. Pero anteriormente no, hermanos, y todavía hay algunos auditorios, algunos lugares donde la acústica es terrible. Entonces, debemos cuidar esto. ¿Qué se puede hacer entonces cuando hay una acústica defectuosa en el salón donde me invitaron a predicar? Número uno, no hablar muy a prisa. Aquí usted lo debe considerar. Si usted se da cuenta que el salón no tiene una acústica correcta, entonces no va a poder hablar muy deprisa. ¿Por qué? Porque se va a estar repitiendo su voz y no van a entender lo que usted diga. Entonces necesita hablar un poco más despacio. Tampoco no en el extremo, ¿verdad? B, divida sus oraciones en frases más breves que de costumbre. Ahí está. No hacer oraciones tan largas. Haga pausas frecuentes. Pronuncie las palabras con especial cuidado. Varíe el volumen y tome nota de los resultados. No, obviamente no vas a notar físicamente, ¿no? Tus resultados, simplemente usted se va a dar cuenta cómo se escucha el auditorio y usted va a variar el volumen de acuerdo a cómo usted considere que se escucha mejor, con mejor claridad, ¿sí? Espero que nunca se les presente este problema, hermanos. F. Complemente las palabras con la acción. Es decir, va a utilizar más sus manos, más sus pies, sus dedos. Es para como afirmar lo que usted está diciendo. Antes de poner fin a nuestra discusión de los buenos hábitos que el predicador debe cultivar como orador, conviene que hablemos un poco acerca de la acción. Aquí es lo que les refería hace un momento, que iba a mencionar al respecto en cuanto a la acción, que había antes muchas reglas, hermanos, para nosotros los que predicamos, para los que enseñamos, reglas absurdas que las leemos y decimos, ay, pues, ¿cómo es posible que ya tenían esas reglas, no? Que, por ejemplo, si levantas tu mano derecha, tu mano izquierda debe estar sobre tu pecho o debe estar sobre el púlpito, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así que uno yo no me imagino teniendo todas estas reglas y predicando. Se me hace como imposible que alguien pudiera predicar con tantas reglas, ¿no? De que si mueves tu pie izquierdo, tu mano derecha debe estar en tal parte, ¿no? Entonces, reglas así de absurdas, pero sí existían, hermanos. En la actualidad, pues ya no hay nada de eso, gracias a Dios. Bien, pero sí debemos entender y comprender que la acción sí juega un papel importante en la comunicación de nuestro mensaje. Desempeña una variedad de funciones que le favorecen tanto a él como a su congregación, ¿sí? Claro que va a influir la manera en cómo te mueves. Me ha tocado ver predicadores que, hermanos, parece que le predican a la pared. Entonces su acción es incorrecta. O sea, predican bien, o sea, pueden tener un mensaje bueno, pero su acción no es correcta. Se voltean para un lado y parece que le están predicando a la pared, y luego se voltean para el otro y parece que le están predicando a la otra pared. Entonces debe usted cuidar mucho, mucho este tipo de acción, porque sí juega un papel súper importante, ¿no? Porque de repente yo me quedaba cuando miraba este tipo de predicadores, pues bueno, ¿a quién le está predicando? ¿A la pared o me está predicando a mí, no? Te quedas así como pensando, ¿no? Entonces hay que evitar eso, hermanos, hay que evitar eso. El segundo principio básico es que la acción debe ser espontánea. La verdad es que cuando el predicador está conmovido por la verdad que proclama, le es inevitable accionar. Es decir, si tú estás predicando, estás emocionado, te entregaste, obviamente tu cuerpo lo va a expresar. Entonces, no se repriman si usted se quiere bajar un poquito de la plataforma. Obviamente siempre cuide en la cordura, ¿no? Siempre tiene que estar en un equilibrio. No, no se me salga del guacal, como decimos, ¿no? Entonces, pero sí puede expresar, puede incluso brincar, ¿no?
de gozo en algún punto, en alguna verdad que usted esté diciendo, puede brincar, puede gritar, puede decir aleluya, no sé, no se reprima en ese sentido, ¿no? De todo esto concluimos que la única regla que puede establecerse respecto a la acción en el púlpito es esta, que no debe haber reglas. Llénese el predicador de su mensaje, usted empápese de su mensaje, ore, ayune, deje que el Espíritu le ministre y deje que el Espíritu Santo se mueva en ese momento, en ese lugar. Así que simplemente sea congruente, ¿no? Con la actitud de que Jesucristo. No haga locuras, por favor, mi hermano. Preséntese como un siervo de Dios, como una sierva del Rey Altísimo y haga lo que Jesús haría. Simplemente es mi consejo. 2. La preparación de un ambiente propicio para la persuasión. Estos dos puntos principales son los que habla todo el capítulo, ¿no? Estamos en el segundo y es muy corto, hermanos, porque ahorita se los explico. Aquí el ambiente propicio yo pienso que cuando redactaron este libro era más enfocado a personas que querían ser pastores y ahorita les voy a explicar por qué. Hoy en la actualidad, pues el Instituto Bíblico ya no es nada más para el que quiere ser pastor, simplemente es para el que quiere conocer más, ¿no? Pero anteriormente la mayoría de los que estudiaban en el Instituto Bíblico pues se convertían en pastores, en ministros, en evangelistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que por eso el libro de texto, que ya tiene algunos años, este libro de texto, este, menciona esta parte, ¿no? De la preparación de un ambiente propicio para la persuasión. A veces no, en nuestra actualidad, en nuestra modernidad, ya no va a ser tan posible y ahorita les explico por qué. Miren, este punto número 2 se refiere a que tú como predicador debes de preparar el ambiente de lo que pasa antes de la predicación, por ejemplo, en los cantos, en la lectura bíblica, en todas las partes del servicio. Entonces, por ejemplo, si a ti te invitan a predicar en un lugar, pues va a ser imposible que tú propicies un ambiente, ¿no? Entonces, por eso está como que un poquito más enfocado a los que son pastores. Porque si tú como pastor, si tienes una congregación, posiblemente pudieras propiciar preparar este ambiente, obviamente. Por ejemplo, en mi caso, en la congregación donde yo asisto, pues también el pastor de repente nos dice, oigan, podrían cantar este canto en medio y al final podrían cantar este otro y hace que el ambiente sea propicio. Es lo que él está intentando hacer, una preparación del ambiente propicio para persuadir con el mensaje y que esté acorde todo el servicio, que sería lo ideal, ¿no? Todo el servicio acorde al mensaje pues ya de predicación. Pues bien, el punto número 1 de esta segunda sección es participación congregacional en un culto reverente de adoración, ¿no? En el culto público, los medios empleados para dar expresión tanto a la revelación divina como a la respuesta humana son cinco: el canto, la oración, la lectura de las escrituras, la ofrenda y el sermón. Es como les explicaba, hermanos. Todo esto debería estar pues en la misma sintonía que el sermón, a eso se refiere. Entonces, pues vamos a verlo así nada más porque el libro de texto lo menciona, ¿no? El canto congregacional es lo que les comentaba, se debería como que de poner de acuerdo el tema del sermón con los cantos, ¿no? Entonces, sí es un poquito difícil y no estamos acostumbrados, ¿no?, a hacer esto, pero anteriormente se hacía, ¿sí? A eso se refiere con el canto congregacional. La oración pública, pues bueno, ahí igual pudieran utilizar algún versículo, ¿no? Un versículo para poder abrir la oración pública, la lectura pública de las escrituras, ahí está también. La ofrenda, una palabra final acerca de los avisos, de los anuncios. Bueno, todo esto es lo que involucra que la congregación participe. En segundo lugar, es posible preparar un medio ambiente propicio para la persuasión por medio de una sabia atención a ciertos detalles físicos, como por ejemplo, les repito, esto a lo mejor no va a estar en nuestras manos, pero nuevamente el libro de texto lo menciona, ¿no? Tenga cuidado de que haya una escrupulosa limpieza y un
positivo orden en los enseres del santuario. Esto es más enfocado como a los pastores. B. Procúrese que los asistentes se sienten de tal manera que formen el grupo más compacto posible. C. Haga lo posible por evitar las temperaturas extremas del salón, ¿no? Si estás invitado a predicar, pues no vas a poder controlar eso tú, ¿no? Este, pero sí, si ya eres parte de una congregación o ya o tienes voz y voto en la congregación, pues pudieras comentar estas recomendaciones, ¿no? Porque obviamente sí sirven, hermanos, claro que sirven. Simplemente yo les hacía mención que a veces no va a ser posible realizarlas porque no va a estar en nuestras manos, ¿no? ¿Por qué cuidar las temperaturas extremas, hermanos? Porque obviamente si está haciendo mucho calor, la gente no te va a prestar atención. O si está haciendo mucho frío, no van a poder pensar correctamente por los extremos, ¿no? Debe dar atención a la buena ventilación del salón también. Debe haber ventilación siempre. Siempre. Si falta oxígeno, la gente se va a sentir que se ahoga, ¿no? Procúrese una iluminación adecuada, esto también es importante para que puedan leer, para que no se estén pues durmiendo o para que la iluminación, o también en el caso contrario, opuesto, perdón, que no les esté calando. Si es una luz muy intensa, también debes cuidar eso. Debe ser en un intermedio, ¿no? Hasta donde sea posible, elimínese los defectos acústicos del salón. Hasta donde sea posible. Y bien, creo que ya acabamos. Sí, solamente quería mencionar estos puntos, hermanos, porque el libro de texto pues los refiere y pues yo no quería que se quedaran sin que los conocieran. Este, ah, pues son parte de la comunicación persuasiva, ¿no? Si usted puede controlar alguno de estos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que pudiera, este, utilizarlo, porque todo esto va a enfocar directamente en el oyente, ¿no? Si hace calor, si hace frío, si hay mucha luz, si no corre el aire, si la acústica está fea, todo eso va a influir pues en el resultado de tu sermón. Entonces debemos cuidar también eso, debemos cuidarlo mucho. Si usted va a preparar una campaña y va a usted a escoger un salón, o algún lugar donde se va a predicar la palabra, pues entonces usted cerciórese, si usted está encargado de eso, cerciórese de todos estos puntos. Es bien importante que haya buena acústica, que haya buena ventilación, que etcétera, etcétera, todo lo que ya mencionamos ahorita, porque va a ser crucial para que el mensaje de Cristo llegue. Yo sé que Dios puede transformar corazones. Yo sé que sí puede hacerlo incluso en un parque o incluso debajo de un árbol. Pero si va a ser en un templo, en un espacio cerrado, debe considerar usted todos estos puntos que son importantes, cruciales, ¿sí? Porque si no, le va a afectar en ese sentido. Entonces, ahí está, hermanos. Espero que haya quedado claro. Y espero en Dios la próxima clase sí tenerla, online. Perdón. Poderla tener ya online. Y aunque sea verlos en una sesión. Pero bueno, Dios me los siga bendiciendo y espero que sea pues de provecho todo esto que estamos viendo y que les ayude a crecer y a mejorar con sus sermones. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, que tengan un buen día. Nos vemos pronto.